Recordarán ustedes que a propósito del asunto de la inseguridad, el mes anterior, sí, a mí también me preocupa, Carlitos, más el perro que mi integridad. Eso está perfecto. Me encanta. Hoy la gente ha amanecido con súper bien, con un ánimo, con un humor. Hace algunos días y cerrando el mes de julio, hablábamos a propósito del tema de la inseguridad. Y habían ocurrido por esos días 2 fugas, ¿no? Y una fuga que fue de película, ¿se acuerdan? 4 presos se fugaron tras balacera en centro de salud de Bastión Popular. Habían ellos organizado un mega operativo y había otra fuga en la que recordarán ustedes que para trasladarles a estos delincuentes, que además estaban procesados por sicariato y por narcotráfico, o sea, no eran cualquier delincuente, 3 guías del SNAI, una trabajadora social y un conductor. Ese era todo el equipo operativo y logístico que habían dispuesto las autoridades para trasladar a privados de libertad peligrosísimos a una casa de salud. Y antes también había ocurrido la fuga de otros 3 o 4 privados de libertad. Exactamente, doña Gloria, como usted lo recuerda, tal cual ocurrió acá en Quito también en el Pablo Arturo. Entonces ya son varios casos de fugas de privados de libertad con mecanismos bastante parecidos, ¿no? Similares en sus formas. Y resulta que ayer, pocos días después de las fugas de julio, se reporta nuevamente otra fuga más de 5 privados de libertad de la cárcel del Rodeo en Portoviejo. La fuga de 5 presos fue detectada la mañana de este 5 de agosto. El 25 de julio, 3 reos evadieron los controles del mismo centro carcelario en Portoviejo. Los 4 que se habían escapado espectacularmente fue en Guayaquil. Estos otros 3 del 25 de julio en Portoviejo. Y ahora nuevamente, el 5 de agosto, 5 privados de libertad más se fugan de la cárcel del Rodeo en Manabí. Y una de las cosas, de las pocas cosas que uno podría reconocer, lo he dicho yo creo que en algún comentario en los últimos días, una de las pocas cosas que se le podría reconocer como exitoso al Plan Fénix y al gobierno nacional en este asunto de la seguridad es el haber evitado durante estos 8 meses que ocurran masacres en las cárceles. Porque en realidad, y si nos ponemos la mano en el corazón y somos bastante rigurosos, creo que una de las cosas que sí hay que reconocer al gobierno es que durante estos 8 meses al menos no han existido masacres carcelarias. Y que la situación parecería que al menos en los centros de privación de libertad estaría controlada. Pero no se emocionen tanto porque ya vamos a ir poco a poco, ¿no? Fuentes policiales en Manabí confirmaron a medios de comunicación la fuga de 5 presos de la cárcel El Rodeo en Portoviejo, Manabí, una provincia que permanece en estado de excepción por los altos índices de delitos perpetrados por grupos de delincuencia organizada. La evasión de los presos se reportó la mañana de este 5 de agosto, cuando los agentes tomaban lista de los detenidos. Según la policía, la fuga se habría registrado 30 minutos antes, cuando los detenidos brincaron los muros y salieron de la parte trasera de la cárcel. El Servicio de Atención a Privados de Libertad, SNAI, aseguró que se han coordinado acciones interinstitucionales con la policía. Es lindísimo esto.
que ponen después en los comunicados de que están articulando esfuerzos entre policía y Fuerzas Armadas para llevar adelante operativos de búsqueda y recaptura de los... Eso es maravilloso, ¿no? La cárcel del Rodeo tiene 2.000 presos, la gran mayoría vinculada con la organización criminal Los Choneros, cuyo líder Adolfo Macías Villamar, alias Fito, está prófugo de la justicia desde enero pasado, cuando se fugó de la cárcel regional de Guayaquil. El 25 de julio del 2024, otros 3 internos de alta peligrosidad escaparon de este mismo centro carcelario. 2 de los presos fugados son de Esmeraldas y el tercero es de Imbabura. Uno de ellos, identificado como Edison Becerra Carabalí, cumplió una condena de 34 años por asesinato. O sea, son unos delincuentes contumaces, ¿no? Otro de los reos tenía una pena de 22 años también por asesinato, y el tercer fugado fue sentenciado a 29 años de cárcel por delito de violación. Ese tipo de delincuentes son los que se fugaron ayer de la cárcel del Rodeo. Otros medios de comunicación recogen que en lo que va del 2024, 7 de las 11 fugas de presos ocurrieron desde centros de salud, es decir, tienen ya un modus operandi. La mayoría de fugas que registra el SNAI ocurren en Guayaquil. Se plantea instalar centros de atención para que los reos no salgan de las instalaciones. Van a construir o a instalar centros de salud dentro de las prisiones para que sean atendidos ahí los privados de libertad. Digo, ¿no será que si es que tienen que ya por una cuestión de emergencia trasladar a un privado de libertad, tienen que, no sé, siente unos dolores que son insoportables, ya no hay forma de con un medicamento, con un paliativo, curarle su malestar, no hay forma, entonces tienen que trasladarle a una casa de salud? ¿No será que si es que tienen que hacer eso, lo hacen como corresponde, o sea, siguiendo todos los protocolos, pero digamos, a 4 o 5 delincuentes que operan con gente que está por fuera de las cárceles también, en coordinación con ellos, que además de estos tipos dentro de las cárceles, está comprobado en este país, tienen acceso a todo mecanismo de comunicación posible. Tienen celulares, tienen laptops, tienen computadoras, tienen internet, tienen acceso a la comunicación con el exterior. ¿No será que, como cuando montaron ese mega operativo en el que convirtieron en un fortín al hospital hasta el que llevaron a Jorge Glass en Guayaquil, hacen exactamente lo mismo cuando tienen que hacer estos operativos con el resto de privados de libertad? ¿Por qué solo cuando se trataba de Glass había que poner tanquetas, policías, militares, rodeando el hospital como que si se tratara de un preso de altísima peligrosidad? Si estos que son delincuentes acusados de sicariato, de asesinato, de narcotráfico, a 34, a 29, a 24 años de cárcel, ¿no será que también amerita un mega operativo? O sea, me pregunto, es sentido común nada más, ¿no? En 2024, el Servicio de Atención a Privados de Libertad, SNAI, lleva la cuenta de 11 fugas de presos. 7 se produjeron cuando recibían atención médica en hospitales y centros públicos. El pasado 10 de junio, Jairo Fernando Zambrano de Mera, presunto cabecilla de los Lobos, huyó mientras estaba a bordo de una ambulancia. Él fue trasladado desde la cárcel del Inca en Quito hasta el hospital Pablo Arturo Suárez, que era lo que nos recordaba Gloria hace unos segundos. Cabecilla de los Lobos se fugó yendo a un hospital acá en Quito de una ambulancia. Entonces tan grave no estaba, pero le sacaron en ambulancia. 3 hombres dispararon contra el vehículo y se llevaron a Zambrano. Durante la balacera asesinaron a un guía penitenciario. Además, solo después de la fuga se activó el Código Plata. Según la policía, el SNAI tampoco solicitó ayuda para movilizar a los presos. En Guayaquil, en junio pasado, las autoridades crearon un mini cuartel dentro del hospital Monte Sinaí. Ocurrió un mes después de que 2 reos que estaban en la penitenciaría del Litoral huyeron. Médicos denunciaron que ambos cometieron abusos durante su permanencia, y aunque en esa casa de salud el Código Plata está activo de forma permanente, eso no detuvo la huida. El último caso también fue en Guayaquil. El pasado 22 de julio, 4 de 5 presos se fugaron cuando hombres armados
irrumpieron en un centro de salud en Bastión Popular atemorizando a médicos y pacientes, y los reos también cumplían condena en la penitenciaría del Litoral. La mayoría de fugas que registra el SNAI ocurren en Guayaquil. Es por eso que Marta Macías, directora de la penitenciaría del Litoral, señaló que hacen un levantamiento de información para que una vez lo aprueben las autoridades, se instale centros de salud dentro de los centros de privación, para que los privados de libertad puedan ser atendidos dentro del recinto penitenciario y evitar las posibles fugas que se han dado y han sido de conocimiento público, agregó la directora. Sobre este requerimiento se espera un pronunciamiento del Ministerio de Salud. Yo les decía hace unos segundos que una de las pocas cosas, de las poquísimas cosas que uno podría reconocerle en materia de seguridad al gobierno de Noboa es el hecho de que por lo menos ha parado el tema de las masacres en las cárceles. Ahora, ustedes acaban de escuchar que, por ejemplo, en el caso de lo sucedido en el Pablo Arturo Suárez, así como lo de Bastión Popular, el SNAI no pidió apoyo a la policía, y me imagino que por ende tampoco pidió apoyo a las Fuerzas Armadas. La pregunta es, ¿en realidad el gobierno a través de las Fuerzas Armadas tiene o no el control de los centros de privación de libertad? Yo partiría preguntándome de aquello. Porque, y sí, exactamente, como dice Patricia, el problema es que, por eso digo, lo único que se les podría reconocer es que pararon las masacres en las cárceles. El problema es que en las calles la violencia está recrudeciendo. Por eso es que tenemos a junio y julio como los 2 meses más violentos en lo que va de este 2024, los dos con más de 580 muertes violentas, el último con 580, el anterior con 594 muertes violentas. Entonces, uno podría pensar que si el SNAI no pide apoyo a la policía y las Fuerzas Armadas para trasladar a delincuentes de tal nivel de peligrosidad que se fugan, argumentando que están enfermos y que tienen que ser trasladados a una casa de salud, y resulta que después se paran de la ambulancia y se fugan corriendo, entonces tan enfermos no estaban. Quiere decir que no necesitaban tan de urgencia atención médica, pues. Un enfermo no puede fugarse de la manera espectacular en la que se fugó este tipo de los lobos, ¿no? Acá en la capital de la República. Jairo Fernando Zambrano. Entonces tan enfermo no parece que estaba, porque se levantó de la ambulancia y se fue. Y soportó una balacera. Y lamentablemente de esa balacera resultó asesinada una guía penitenciaria. Entonces, siendo mal pensado, uno creería que en serio acá parece que hay complicidad, pues. O sea, si es que el SNAI no pide apoyo a la policía y las Fuerzas Armadas, parecería que estos delincuentes, estas bandas de crimen organizado que planifican además estos operativos para liberar a sus compinches, tienen evidentemente complicidad de quienes están al mando de las cárceles, ¿no? Y sí, a propósito de lo que dice Elizabeth, probablemente como se veía antes, cuando descuartizaban cuerpos, cuando le volaban la cabeza a los cuerpos, cuando se exhibían videos hacia el exterior de las barbaridades que ocurrían en las cárceles, eso ya no se ha visto, pero seguramente los problemas dentro de las cárceles en este país no han parado, y no han parado tanto que hay múltiples organismos vinculados a los derechos humanos que han denunciado efectivamente esta situación, de que existen violaciones a la integridad y a los derechos humanos de los privados de libertad. Empezando por el hecho de que ni siquiera tienen acceso a una alimentación que sea digna de un ser humano, porque por más criminales y delincuentes que estos sean, los que están privados de libertad dentro de estos centros,
no dejan de ser seres humanos. Y no podemos dejar de reconocer que, a pesar de todo el daño que le han hecho a la sociedad, finalmente, como seres humanos que son, necesitan alimentarse, necesitan tener acceso a servicios de los más elementales como agua, por ejemplo, y a vivir en condiciones algo dignas dentro de estos centros de privación de libertad. Y es verdad, probablemente ya no hay masacres, pero ahora las condiciones de lo que sucede dentro de las cárceles, capaz, y no llegan a esos extremos, pero siguen siendo malas, siguen siendo deplorables. No sabemos cuánto ha mejorado la situación dentro de las cárceles. Por cierto, en los últimos días además han parado los famosos de estos operativos que se producían cada semana y con los cuales por supuesto también éramos lo suficientemente críticos como para advertirles a las autoridades, a la gente sobre todo del ejército que todos los días entraba y que todos los días nos alertaba a los ciudadanos de hemos encontrado nuevamente celulares, armas, municiones, droga dentro de las cárceles. ¿Se acuerdan? Que era cosa de todos los días, ¿no? Las Fuerzas Armadas han hecho un barrido dentro de tal cárcel y hemos encontrado, y todos los días encontraban exactamente lo mismo. La pregunta es, ¿qué es lo que pasaba? Que todos los días entraban esos artefactos al interior de las cárceles. O sea, ¿tenían o no tenían control? ¿Tienen o no tienen control? Por lo menos ahora, digamos, ya como que pararon con ese asunto, pero la pregunta es, bueno, ¿y qué está pasando actualmente en las cárceles? Y lo que está pasando es esto. Lo que está pasando es que cada semana, como ha sucedido durante los últimos días, y ustedes son testigos porque además lo hemos conversado, mientras en otros espacios y en otros lugares están concentrados en la pelea de X asambleísta con tal personaje, de la disputa que hay entre el ministro tal y no sé quién, entre el consejero de no sé qué. Acá hemos conversado de las cosas que pasan en la cotidianidad. Y una de esas cosas es esto, que ahora ya tenemos que acostumbrarnos a que se fuguen, y ya no solo Fito, que no sabemos en dónde está, ¿no? A propósito de eso, el otro día veía una nota de prensa, de un medio de comunicación, no recuerdo cuál era el canal, que hacía un reportaje sobre las hipótesis que maneja el gobierno y las fuerzas de seguridad con respecto del supuesto paradero de Fito, porque además de supuesto, porque no tienen ni idea de dónde está Fito. Entonces, una teoría que tiene el gobierno es que Fito se fue por la selva del Darién y que llegó hasta México a través de la selva del Darién. Y la otra teoría es que Fito vive en un triángulo de seguridad de no sé qué, en la zona sur del país, montañosa sur del país. O sea, no tienen idea de dónde está Fito. Entonces ahora ya no es Fito, ahora es cualquier delincuente además, ¿no? Vemos estos últimos, entre esos un violador condenado a 29 años que se fuga de la cárcel. La pregunta es la que seguramente muchos de ustedes se hacen, y por supuesto yo también, y es, ¿hay o no hay complicidad del Estado? ¿En serio nos van a seguir diciendo a través de esa campaña millonaria de publicidad de que los militares están controlando las cárceles? ¿Los militares en serio tienen el control de las cárceles? ¿A través de los militares del Estado tiene el control de las cárceles? ¿Qué rol está jugando la Policía Nacional? Y esto es terrible, ¿no? Porque yo me quiero hacer eco de las palabras de ayer del doctor Luis Córdoba. Por cierto, si no escucharon la entrevista, les recomiendo que la busquen en el repositorio de YouTube de la radio, sobre lo que está pasando actualmente con la fuerza pública de este país y con el dichoso Plan Fénix, ¿no? Que no pasa de ser un extraordinario producto de marketing político, que le ha permitido a Noboa convencer a un montón de gente de que algo está haciendo por la seguridad, pero no pasa de ser eso, de ser un producto del marketing político.
Y hubo algo que dijo ayer el doctor Córdoba, sobre lo cual quiero hacer énfasis, conectándolo con lo que les acabo de decir. A criterio de Luis Córdoba, la política de seguridad está anclada a los intereses corporativos de las Fuerzas Armadas, de Policía Nacional y de las empresas de seguridad privada. No se piensa en estrategia para disuadir los efectos de la criminalidad y la violencia, sino para apuntalar intereses de poder económico, político e institucional. Por esta razón, para el especialista resulta llamativo que el pasado 21 de marzo, el gobierno de Daniel Noboa declaró bajo sigilo todas las compras públicas en el sector de seguridad. Durante 5 años no vamos a saber los ecuatorianos en qué se destinaron los recursos vinculados al tema de seguridad. Ni siquiera los exámenes de Contraloría pueden hacerse públicos. Córdoba mencionó, por ejemplo, que todas las contrataciones para el sistema carcelario, Fuerzas Armadas e incluso para la policía se están haciendo a través de la empresa pública de la ESPE. Y la pregunta es, ya pusieron el secretismo por delante de todo para hacer con los recursos públicos en relación al tema de seguridad lo que les dé la gana, ok, pero al menos están invirtiendo esos recursos, porque lo último que se tiene es que, por ejemplo, en cuanto a la ejecución presupuestaria de varios de los organismos vinculados con la seguridad, revisábamos con ustedes hace pocos días atrás nada más, resulta que el Ministerio de Defensa hasta el sol de hoy, agosto del 2024, había invertido apenas el 2% de su presupuesto. Y que hasta el sol de hoy, agosto del 2024, el SNAI de un presupuesto de algo así como 120 millones de dólares haya invertido apenas 300 mil dólares. En este país me parece que hay 36 cárceles. ¿Cómo haces para sostener 36 cárceles con una población carcelaria de al menos 30,000 personas, invirtiendo apenas 300 mil dólares? A mí sí me llama poderosamente la atención, es decir, ¿qué está haciendo el gobierno del presidente Noboa para devengar todo el apoyo que además está recibiendo por parte de quienes votaron por él e incluso de quienes no votamos por él? Que estamos todos los días en la obligación de pagar 3 puntos más de IVA desde abril pasado. Desde abril pasado nos cobran más IVA a todos los ecuatorianos, a los que creen y a los que no creemos en el gobierno de Noboa. Todos, en cada compra que hacemos, pagamos 3 puntos más de IVA. Nos dijeron que esa plata era para cubrir los gastos de la guerra interna. La pregunta es, ¿a dónde se están destinando esos recursos? O si se están destinando esos recursos, porque lo otro parecería que no, simplemente no se están invirtiendo ningunos recursos. Y acá estamos hablando específicamente del tema de seguridad. El problema es que esto se replica en otras áreas, en donde teniendo presupuestos gigantescos, como por ejemplo el Ministerio de Salud o el Ministerio de Educación, tampoco se ejecutan los presupuestos. Y lo propio pasa con el asunto de la electricidad. Y sin embargo, a ustedes, a nosotros, no han dejado de cobrarnos los 3 puntos porcentuales de IVA que incrementaron a partir de las reformas tributarias impulsadas por el gobierno de Noboa. Eliminaron el subsidio a las gasolinas. Tienen recursos suficientes como para que atiendan todo lo que se requiere para ocuparse de todos los problemas que están relacionados con la seguridad. Y acá no caben declaraciones desatinadas y desubicadas como la del gobernador del Guayas, ¿no? De que no pueden ser niñeros, porque
nadie les está pidiendo que cumplan el rol de niñeros, pero en el caso de los privados de libertad, es obligación del Estado y de todas las instituciones que están al mando de este asunto, SNAI, Policía Nacional y Fuerzas Armadas ahora a partir de todos los decretos de emergencia que ha emitido el gobierno, mantenerles vigilados a los privados de libertad. Evitar que se maten y evitar que salgan a matar. Hacer que cumplan sus penas. Porque además, estos que se fugaron eran delincuentes que estaban sentenciados, habían recibido ya una sentencia. Estaban pagando una pena y ustedes escucharon, 34 años por asesinato, 29 años por delito de violación. Estaban pagando una pena, habían sido condenados y se les fugaron privados de libertad que están bajo custodia del Estado. Y acá no caben tampoco ni las frases del no somos niñeros y mucho menos, por supuesto, la de vayan a ver con quién se juntan, ¿no? O escojan mejor sus amistades, o estos son enfrentamientos entre bandas, o se fugan por los buenos resultados que está teniendo el Plan Fénix, porque eso dicen cada vez que hay una masacre, cada vez que hay un atentado, cada vez que hay muertes. Ustedes han escuchado las ridículas justificaciones y argumentos con los que salen las autoridades del gobierno, de que es un enfrentamiento entre bandas, de que las personas, los bomberos de Durán eran integrantes de un GDO, que eran criminales, que estaban fichados, que ya los tenían, que tenían antecedentes, que no sé qué. Acá cuando se les fugan los presos, ¿con qué justificación van a salir? Que se les fuguen privados de libertad, que están bajo su control. Y yo no estoy diciendo que policías militares y SNAI son niñeros, niñeras de nadie. Son organismos de seguridad que están a cargo de las cárceles en estos momentos. Y a quienes 3, 4, 5 delincuentes, los que sean, cada vez que se les ocurre y les da la gana, pues simplemente terminan pintándoles la cara y fugándose. Eso significa que no tienen el control. Eso significa que en este país no existe ningún plan de seguridad. Y eso significa que las personas, algunas, seguramente no todas, que forman parte de estos organismos, seguramente están operando y actuando en complicidad de las bandas de crimen organizado, porque si no, no parecería que es tan fácil lograr estos objetivos y que estas cosas sucedan cada semana. Es inaudito que estas cosas ocurran cada semana. Es inaudito que estas cosas ocurran cada semana y es inaudito que estas cosas ocurran cuando hay por lo menos 3 instituciones vinculadas con la seguridad a quienes los delincuentes terminan riéndose en sus caras, burlándose y pintándoles la cara cada vez que llevan adelante sus fugas y sus planes. Entonces yo también les voy a hacer un pedido y un llamado a todos y cada uno de ustedes para que cada vez que se fugan delincuentes de las cárceles, cada vez que ocurren masacres como las de Durán, como las de Manta, como las que hemos visto en los últimos días, cada vez que haya eventos desafortunados, recordemos que hay un gobierno que debería estar ahí para evitar que estas cosas pasen. Y que hay un gobierno que pretende convencer a la gente con campañas de publicidad sobre algo que no existe, sobre algo que además no funciona. Y una cosa que es absolutamente lamentable, que es triste porque a ellos que tanto les interesa y les importa y les preocupa la imagen institucional, que las Fuerzas Armadas y que la policía se presten
para la mentira y para el show. Eso es triste y es lamentable. Y es lamentable también porque finalmente demuestra que no tenemos una sociedad tan crítica como uno creería. Porque ahora mismo las Fuerzas Armadas son una de las instituciones que más credibilidad y que más popularidad tienen en un país que tiene a las instituciones vueltas pedazos. Sin embargo, los militares gozan de un gran nivel de credibilidad en la población, a pesar de que esa credibilidad y la imagen institucional se le están jugando cada vez que se prestan para el show de Noboa, como cuando aparecieron en Durán, para una puesta en escena, nada más, porque plan de seguridad en Durán no existe. Plan Fénix, y no porque lo diga yo, ¿eh? Aquí ha estado sentado en varias ocasiones el alcalde Luis Chonizo, y él nos ha dicho que el plan Fénix a Durán no ha llegado. El alcalde de San Borondón, en este espacio también lo dijo, el plan Fénix, que es un hecho que no existe, a San Borondón tampoco nunca ha llegado. Y todos los alcaldes con los que hemos tenido la oportunidad de conversar nos han manifestado exactamente lo mismo, que el plan Fénix es pura ficción. Entonces deberían ya cambiarle de nombre, ¿no? De plan Fénix a plan ficción.